en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía el flyer, que era la publicidad, digamos, de esta catequesis, la idea es poder analizar en una hora, más o menos, ojalá sea un poquito menos, este documento que escribió en el año 1974 la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los que vieron el flyer habrán visto que dice CDF. Esa es la sigla característica de qué significa esto propiamente. Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, en eso va a consistir esta catequesis sobre el aborto, sobre una declaración emanada por esta congregación. Porque, digo, alguno tal vez se pueda desilusionar, porque es un tema tan complejo que se lo puede abarcar desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Entonces, por eso yo traté de ser claro en la publicación, es el análisis de ese documento, que van a ver que tiene un montón de aristas. Por eso para mí es más que suficiente haberme metido en este tema, empezando por ahí. Empezando, digo, porque se van a dar cuenta que voy a abrir paréntesis, ¿no? Y en lo que va a ser la descripción del video en su momento pondré el link para que completen lo que yo pueda llegar a decir con otros recursos, algún video, ¿no? Algún artículo. Bueno, como siempre, contarles cuál va a ser el esquema entonces. En primer lugar, voy a explicar un poco qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque el documento que voy a analizar, digo, lo escribieron desde esa congregación. Entonces, ¿pero qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? Y después sí, ya metido en el documento, como todo documento tiene una introducción, después el aborto a la luz de la fe, el aborto a la luz de la razón. El cuarto punto son respuestas a algunas objeciones. El quinto, la moral y el derecho. Y el sexto punto es la conclusión. Hay un niño esperando, su corazón está cantando. Un niño que quiere hacerse escuchar, pero el mundo lo quiere. Comienzo entonces contándoles qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si uno piensa, acá tenemos que ir a Roma, al Vaticano propiamente, ¿no? ¿Qué decimos? La Congregación para la Doctrina de la Fe es como si fuese un ministerio, ¿no? Sabemos que en Argentina tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud. Bueno, en Roma, para ayudar al Papa, existen distintos ministerios. Pero con un nombre propio que es el de dicasterio. Acuérdense que la iglesia, digamos, tiene su sede en Roma hace 2000 años, entonces muchas cosas vienen del latín.
Pero esta congregación entonces es uno de los dicasterios de la curia romana que están al servicio del Papa. Este dicasterio propiamente se ocupa de todo lo que se refiere a la doctrina, a la enseñanza de la Iglesia sobre la fe y la moral. O sea, se ocupan de todo lo que los cristianos tenemos que creer y también de la vida de los cristianos, porque moral viene del latín mors, que significa costumbre. Entonces, los cristianos, en concreto los católicos, creemos algunas cosas determinadas, que uno las puede resumir en el credo, y tratamos de vivir de un modo determinado, que uno lo puede resumir en los 10 mandamientos. Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene como tarea vigilar tanto la profesión de la fe verdadera como las costumbres del pueblo cristiano. Estar atento. Por lo tanto, una de las funciones que tiene es corregir o enseñar, fortalecer, ¿no? Todo, digo, ayudando al Papa. Por eso cada documento que sale de cualquier congregación, pero digo, estamos con la Congregación para la Doctrina de la Fe, viene firmado por el Papa, ¿no? Entonces, esta es la función principal: vigilar, corregir, fortalecer, alentar, ¿no?, a los cristianos católicos en lo que se refiere a la fe o a la moral. Imagínense que esta congregación, este ministerio, tiene ya muchos años. Antes se llamaba el Santo Oficio. Y claro, tienen mucho trabajo. Entonces, contarles un poco cómo trabajan. Hay diálogos, hay sesiones de estudio, hay correspondencia con los obispos del mundo. Existe también la comunicación con los otros dicasterios que trabajan en el Vaticano. También con lo que es la Pontificia Comisión Bíblica, porque van a ver que este documento tiene fundamento bíblico en lo que voy a decir. O también la Comisión Teológica Internacional, porque hay algunos temas que exceden la Biblia y van a lo que es la elucubración teológica. Entonces, hay un diálogo constante. Y acá es donde nos metemos un poco en nuestro tema, porque una fuente de información para la Congregación de la Doctrina de la Fe es lo que los mismos obispos del mundo dicen en la congregación. Cada 5 años se produce lo que se llama Visita ad limina apostolorum, la visita a la tumba de los apóstoles, fundamentalmente de Pedro y de Pablo, ¿no? Y en esa visita ad limina, que se produce cada 5 años, los obispos exponen las distintas realidades de su diócesis o de sus países. Entonces, en ese diálogo, los obispos han hablado en concreto del problema de la vida humana. Ven que no es un tema propiamente religioso. En muchos casos es un tema biológico, es una discusión biológica. Pero bueno, la Congregación para la Doctrina de la Fe, escuchando cómo se va desarrollando el tema del aborto en los distintos países, en su momento, además de escuchar, se propone también ofrecer indicaciones para que los obispos puedan obrar en esta dirección. Por eso, la congregación, después de escuchar, imagínense, a todos los obispos del mundo cada 5 años tienen que ir a Roma y presentar distintos informes. Cómo va la educación en su territorio, cómo va el tema de las vocaciones, ¿no?, los seminarios, cómo van las vocaciones religiosas, cuántas hay, cuántas ingresaron este año. Uno de los temas es el tema de la salud también, porque existe la pastoral de la salud. Entonces, acá revelan un montón de datos con respecto a la situación del aborto. Repito entonces que este documento, que ya me meto en su análisis, es de 1974. Ya pasaron sus años,
pero es lo más completo que escribió esta congregación sobre el argumento, porque digo, imagínense que hay un montón de temas que la congregación tiene que estar justamente vigilando que se enseñe lo que la Iglesia siempre enseñó, tanto en la fe como en la moral. Las dos cosas son importantísimas. Mi corazón está cantando, un niño que quiere hacerse escuchar, pero el mundo lo quiere callar, pero el mundo lo quiere callar. Hay un niño creciendo, su corazón está latiendo, su madre llora y se quiere. Ahora sí, entonces, esta congregación escribió una declaración sobre el aborto. Así es el título, traducido obviamente en distintas lenguas. Pero aclarar, esto acá ya me empiezo a meter yo, que es sobre el aborto provocado, ¿no? Con una intencionalidad, porque sabemos que existen también los abortos espontáneos, ¿no? Entonces, esta declaración es sobre el aborto provocado, que como les decía, tiene 6 partes. Lo primero que quiero decir, como se dice, abriendo el paraguas, porque me parece lo que puede llegar a aclararles alguna inquietud que alguno puede tener, que el aborto hoy y siempre fue considerado por la Iglesia como un intrinsice malum. Intrinsice malum. Esto es, un acto intrínsecamente malo. No hay circunstancias, no hay personas, no hay nada que cambie esta realidad. El aborto provocado es un mal intrínseco. Nada lo puede hacer bueno. Por lo tanto, como cristianos, nunca podremos elegir el aborto directamente, porque es, como vamos a ir viendo, un pecado grave. Además de ser para la Iglesia también en su derecho canónico un delito. Eso puede serlo también para alguna legislación particular, pero yo le hablo, como la Congregación para la Doctrina de la Fe también, a los católicos, ¿no? A los cristianos. Entonces, es un acto intrínsecamente malo el aborto provocado. Pero digo, analizando el documento, empieza con la introducción, obviamente. Porque en el año 74 había discusiones apasionadas sobre una eventual liberalización legal de lo que era el aborto. Entonces, el documento empieza recogiendo todo eso, ¿no? Y dice, si el tema fuese otro, no habría tanto problema. El tema es que estas discusiones apasionadas se dan y se tratan sobre la vida humana. Ese es el problema y eso es lo que hace grave al asunto. Porque a veces uno habla, ¿no? Uno está a favor o está en contra, pero lo que destaca la congregación ya al principio es que se trata de la vida humana. Y por eso es un tema gravísimo, gravísimo, y que hay que estudiar o hay que afrontar. Por eso dice, es el valor primordial, el de la vida, el que es necesario proteger y promover. Es extraño que crezcan, por un lado, las protestas contra la pena de muerte, toda forma de guerra, y por otro lado, se reivindique el aborto como un derecho. La Iglesia tiene demasiada conciencia de que es propio de su vocación defender al ser humano contra todo aquello que podría deshacerlo o rebajarlo. Por eso no puede callarse. ¿Cuántas veces hemos sentido, ¿no? en nuestro país, en este tiempo, que la Iglesia no se meta en esto? Porque no es una cuestión religiosa. Hay una media verdad ahí. ¿No es una cuestión religiosa? Podemos estar de acuerdo.
Pero la iglesia se tiene que meter. Se tiene que meter porque la vocación de la iglesia es defender al ser humano. Y acá la razón teológica que está de fondo es justamente la imagen que tengo al lado mío. Dios quiso hacerse ser humano. Dios eligió tener un corazón humano. Por eso la iglesia no puede sacudirse de lo que tiene que ver con la humanidad. Por eso no puede callarse. Tiene una vocación de defender, porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Entonces, y hoy en día, hace poco celebramos la ascensión, la humanidad ya está en el seno de la Trinidad. La humanidad ya está en el cielo. Hay un vínculo especial entre la divinidad y la humanidad, unidas en la única persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso digo, no es un tema religioso hasta ahí, porque vamos a ir viendo en el segundo punto, a la luz de la fe, todas las cosas que nuestra religión dice sobre el inicio de la vida. El documento entonces sigue afirmando que los poderes públicos de aquellos países que se oponen al aborto o aquellas poblaciones que se oponen sufren presión. Y la frase, ¿no? Que cada uno elija si abortar o no. Lo importante es que exista la ley. Pero vuelvo, acá insiste, dice, el tema que está acá, y hoy lo confirmaba, ¿no? En la Organización de las Naciones Unidas, me parece que era, está el derecho a la vida. El derecho a la vida es fundamental, es uno de los derechos del hombre. Entonces, está este derecho antes que cualquier cosa, está el derecho a la vida. Y acá recoge también que muchos han reaccionado en distintas partes del mundo, incluso conferencias episcopales, ¿no? Los obispos de un país emanaron un documento para clasificar o para, como dice acá, recordar la doctrina tradicional de la Iglesia. Yo lo puse ahí en la publicidad. La posición de la Iglesia hacia el aborto es una posición bimilenaria. Hace 2000 años que la Iglesia dice lo mismo. El aborto provocado es un mal intrínseco. No hay circunstancias que lo hagan bueno o que hagan posible su elección, porque nunca se puede elegir un mal por un bien. O sea, el aborto elegido directamente o como un medio para otra cosa, nunca será lícito, nunca será aceptado. La congregación se propone recordar estas enseñanzas en sus líneas esenciales. No se trata de dar una opinión, sino de transmitir una enseñanza constante del magisterio supremo. Magister en latín significa maestro, o sea, magisterio supremo sería la enseñanza suprema de la Iglesia, donde se va a exponer la norma de la moralidad, cómo debemos obrar los cristianos, a la luz de la fe. Esta declaración obliga gravemente a las conciencias cristianas. Por eso yo más de una vez lo dije, y alguna persona se ofendió. El que está a favor del aborto, en el fondo, aunque lo diga, no es católico, porque el católico o el cristiano no puede estar a favor, porque acá nos está recordando la congregación cuál es nuestra fe y cuál es nuestro modo de obrar. Gracias a Dios las personas cambian la opinión, ¿no? Porque justamente a veces son opiniones que no están muy bien fundadas. Por eso esta congregación se tomó el trabajo de crear este documento. Dios quiera también iluminar a todos los hombres que tienen un corazón sincero, porque, como digo, hay cosas que no tienen que ver estrictamente con la fe. Por eso, de los que buscan la verdad con sincero corazón. Recordará los principios fundamentales. No trata todas las cuestiones esta declaración. Porque el miedo no la deja ver, porque el miedo no la deja ver.
Quiero ayudarte, niño. Quiero que todos oigan tu voz. Quiero darte el refugio, ser tu cuna, ser tu hogar, ser tu amor. Ahora sí, pasar al segundo punto, que es el aborto a la luz de la fe. Como dice el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13, Dios no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida de los vivientes. Existe la muerte, pero ella entró al mundo por la envidia del diablo. Sabiduría 2:24. Sabemos, los que me acompañaron en la catequesis sobre la muerte, que es una consecuencia del pecado original, no fue creada por Dios. Dios incluso le regaló a Adán y Eva el don de la inmortalidad. Por eso la palabra de Dios dice que entró en el mundo por envidia del diablo, quien ya había desobedecido a Dios y en algún sentido había muerto, justamente, ¿no?, en esa relación armoniosa con Dios. Fue el pecado de Adán y Eva entonces lo que causó la muerte, y de alguna manera la muerte está vinculada con el pecado. Menos mal que Cristo, nuestro Dios, venció a la muerte. Por eso, decíamos, tenemos un sacramento especial, el sacramento de la unción de los enfermos, para prepararnos para morir bien, pero moriremos. Cristo venció a la muerte con su resurrección. Primera de Corintios 15, 20, 27. Y como dice Mateo 22, 32, Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Por eso se comprende con estas pocas citas, ¿no?, que la vida humana, incluso sobre la tierra, es preciosa, tiene un valor especial. Y acá, usando un poco de antropomorfismo bíblico, recordemos que Dios creó y formó al ser humano con sus manos. El documento recoge algunas citas que son lindísimas, donde se refleja este antropomorfismo. Dios no tiene manos, porque Dios es espíritu, como dice la misma palabra. El Hijo de Dios ahora sí tiene manos, ¿no? La segunda persona asumió la naturaleza humana. Pero claro, cuando uno piensa en la creación, o sea, antes de la encarnación del Verbo, Dios no tenía manos. Pero la Biblia habla de esta manera: Dios creó y formó al ser humano con sus manos. Salmo 118, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Hay una canción muy linda, Jeremías 1:5. Este tema entonces, que Dios forma al ser humano con sus manos, se repite en Isaías 46:3 o en Job 10:8, 12. Y ahora, como una ametralladora de salmos, cito 3 salmos donde se ve, así como el Salmo 118, el Salmo 21, versículo 10-11. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. Salmo 71:6. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el seno materno fuiste mi protector, y mi alabanza está siempre ante ti. Salmo 139:13. Tú creaste mis entrañas,
Me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. El libro de los Salmos, con sus 150, recuerden que fue compuesto por David. La mayoría de los salmos fueron cantados y hoy, gracias a Dios, los podemos cantar en misa. Pero ven cómo todos hablan de la vida en el seno de la madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Me plasmaste en el seno de mi madre. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. Y acá hay una cita que a mí me chocó un poco, ¿no? O al menos, no digo enojarme con Dios, pero uno acá es cuando se enfrenta con Dios, ¿no? Este Salmo 71 dice, desde el seno materno fuiste mi protector. Y yo me preguntaba, ¿no? Digo, se lo voy a decir a la gente también. ¿Y qué pasa con el aborto entonces? ¿Dónde está la protección de Dios en ese momento? Es una pregunta lícita, me parece, que nos podemos hacer, ¿no? Porque da la sensación como que ese niño Dios no lo protegió. Pero digo, ese es el Salmo. Y después, el segundo misterio de gozo en el Santo Rosario, recordemos que es la visita de María a su prima Isabel. Y en Lucas, capítulo 1, versículo 44, Isabel dice, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Ese reconocimiento que hizo Juan el Bautista de su primo Jesús el Salvador, ya que Juan el Bautista había sido pensado por Dios como el último profeta, ¿no? Para preparar el camino, ya en ese salto que produjo en la panza de Isabel, estaba anunciando justamente la llegada del Salvador. Mañana vamos a celebrar a San Juan Bautista. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en tu seno. Y acá les cuento una intimidad. Había una mamá el año pasado que venía, o el anterior, que venía embarazada a la misa, y dice que cuando yo cantaba, que es verdad que canto mucho en la misa, el nene se movía de una manera increíble, ¿no? Y cuando la fui a visitar a esa mamá en su casa y me puse a cantar algo a propósito, el nene me miraba, ¿no? De un modo muy particular, como que ya me había escuchado cantar, ya me reconocía, ¿ven? Desde el seno materno. Y otra imagen bíblica muy fuerte que aparece, digo, por un lado está esta de formar al ser humano con las manos, está lo de el soplo de Dios, el soplo vital. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ven que sin entrar en mucho análisis bíblico, tenemos algo de divino en nosotros. El alma es creada directamente por Dios. El cuerpo viene por la fusión del óvulo con el espermatozoide. Es fundamental la acción de los padres. Pero esa es la materia. Y ahora hay el espíritu creado directamente por Dios. El aliento vital. Sabiduría 15:11. Porque desconoce a aquel que lo modeló, al que le infundió un alma capaz de actuar y le transmitió un soplo vital. La Biblia nos muestra que Dios tiene una predilección por el ser humano, ¿no? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Génesis 9, 5, 6. Incluso la sangre del ser humano grita a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde tenemos eso? En el capítulo 4, versículo 10 del libro del Génesis, si recordamos cómo Caín mató a Abel y se escondió, Dios le dice, la sangre de tu hermano está gritándome. Entonces ven cómo la protección de Dios, ¿no? La vida es un don
y una responsabilidad. Acuérdense la parábola de los talentos en capítulo 25 de San Mateo. Dios nos regaló talentos y el primer gran talento que nos regaló a todos es la vida. Después cada uno puede o no hacer esto o aquello, pero lo primero que nos regaló es el ser. Ese es el primer talento. Y ahí está la dignidad de la persona humana, más allá de lo que pueda hacer. Pero lo primero, principal y lo más valioso es el ser. Dios nos regaló el ser. Ese es el principal talento. Como toda argumentación teológica, la primera parte siempre es bíblica. La segunda parte entramos en lo que se refiere a la tradición de la Iglesia. En concreto, cómo vivieron este dato bíblico de que desde el seno materno existe el ser humano y hay que protegerlo. Cómo lo vivieron en concreto los padres de la Iglesia, los primeros discípulos de los apóstoles. La Iglesia se opuso a las costumbres greco-romanas. La Iglesia de los primeros siglos insistió que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde sus comienzos y en todas las etapas del desarrollo. Y acá el primer documento que cita, este documento, es la Didache o Didascalia Apostolorum, o en castellano, la enseñanza de los apóstoles. Es un documento de la segunda mitad del siglo I, más o menos en el año 70 fue escrito. Es lo que se habla como literatura cristiana primitiva. Miren, muchas cartas de San Pablo también son del año 70 después de Cristo. Y para tanto, digamos, tan importante esta Didache, que en algún momento se la pensó como un libro canónico, o sea, un libro revelado, un libro perteneciente a la Biblia. La Didache no pertenece a la Biblia. Por distintos motivos, cuando se fijó el canon bíblico, no entró. Pero es un documento importantísimo del siglo II. Pero ¿saben qué? Fue descubierto, porque desapareció, fue redescubierto en el siglo XIX. En el siglo XIX se encontró este manuscrito. Hoy en día ya lo tenemos impreso, pero se encontraron esos manuscritos. Este documento, la Didache, pertenece al período de los padres apostólicos, que serían los discípulos de los apóstoles. En este documento, más o menos del año 70, dice así: no matarás con el aborto el fruto del seno, y no harás perecer al niño ya nacido. La Didache. Avanzamos un poquito. Siglo II. El filósofo cristiano que se convirtió, Atenágoras, que vivió y trabajó en Atenas justamente, ya es del siglo II, por lo tanto, de lo que se llama el periodo de los padres apologetas o apologistas, que fueron los discípulos de los padres apostólicos, pero que ya tenían que defender la fe ante los paganos o ante los judíos también. Apología quiere decir defensa. Y defensa, este era un filósofo, ¿no?, con argumentos. Hace notar Atenágoras, del siglo II, que los cristianos consideran homicidas a las mujeres que toman medicinas para abortar. Homicidas, así de fuerte, así de claro. Los que todavía están en el seno de su madre ya son objeto de solicitud por parte de la providencia divina, ¿no? Eso va en relación a la tradición bíblica. Y el último pensador que cita este documento es Tertuliano. Tertuliano vivió en la ciudad de Cartago, que es el norte de África. En su momento eso era parte del Imperio Romano. Y Cartago, ciudad importantísima. Hoy en día ese lugar es el país de Túnez.
Tertuliano, entonces, entre el siglo II, fines del segundo, principios del tercero, dice así: es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento. Poco importa que se suprima la vida ya nacida o que se la haga desaparecer al nacer. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Retengan esto último. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Porque en el siglo XX se va a citar implícitamente a Tertuliano, que vivió en el año 180 después de Cristo. Porque claro, uno incluso hoy en día, no es un ser humano, es un feto, como me dijeron una vez en clase. Pero ¿y qué es un feto? Feto es el nombre que recibe el ser humano en ese periodo intrauterino, justamente, después de haber recibido la denominación de embrión. Embrión, feto, bebé, niño, joven, adulto, anciano. Digamos, pero son distintos nombres para referirnos al ser humano en distintas etapas de su desarrollo. Pero que todo eso empezó con la fusión del óvulo y espermatozoide, creando una célula nueva. Es ya un hombre aquel que está en camino de serlo. Obviamente, un hombre con todas sus potencialidades, ¿no? Con su capacidad de hablar, o de cantar, o de correr. Obviamente que no lo puede hacer eso en el seno de su madre, pero ya está todo eso en potencia. Incluso la genética moderna sabe y analiza esa célula, ese embrión, esa ebullición de células, porque la multiplicación celular es una cosa increíble, hay tantos videos, ¿no? Y en ese momento ya se pueden detectar el color de los ojos, el color del pelo, si va a tener alguna enfermedad. Y ahí viene la parte negativa. ¿Cuántas personas, dándose cuenta que va a venir con una enfermedad o que está creciendo con una enfermedad, lo eliminan, ¿no? Es así. Eso es lo que se llama la eugenesia. Sigamos entonces con este punto que es a la luz de la fe, y estamos en el siglo III. Digo, la enseñanza de la Iglesia es constante. Y acá viene un punto que uno es medio filosófico, que es el tema, sobre todo en el primer milenio, o uno si quiere reducirlo en el siglo XII, donde claro, usando la tradición biológica que venía de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, y la medicina de la época, imagínense que no existía el microscopio en el siglo XII, hace 800 años no existían los medios que tenemos hoy en día. Acá hay una discusión que se arma entre teólogos, biólogos, filósofos, que es el tema de la infusión del alma espiritual. ¿En qué momento Dios infunde el alma? No cabe duda que el cuerpo viene como resultado de la unión del óvulo con el espermatozoide, gracias a los padres. Pero ¿y el alma espiritual? Y acá digo, es donde entran las discusiones, muy limitadas por la biología de la época, ¿no? Acá recomiendo la lectura de un artículo que escribió Monseñor Aguer sobre, justamente, ¿no?, respondiéndole al presidente Alberto Fernández, porque, bueno, él no sé con qué autoridad, digamos, pero se metió a hablar de cuestiones filosóficas. Me parece que él no enseña filosofía, ¿no? Pero se metió, entonces Monseñor Aguer lo refuta con un argumento que se llama Santo Tomás Abortista. Y esta cuestión de la infusión del alma espiritual está un poco más desarrollada en esta misma declaración que estoy analizando, en la nota número 19. Yo después voy a poner la declaración completa. Más allá de este tema de la infusión del alma espiritual, cuando Dios la infunde, que hoy en día sabemos que la infunde en el mismo momento de la concepción. No hay una infusión tardía, no es que hay que esperar nada, porque si ya ese es un ser humano,
en ese momento que hoy podemos ver cómo se fusionan los gametos, Dios infunde el alma. Por eso ese es un ser humano con un alma inmortal desde el instante de la concepción. Pero digo, para ser honestos, les tengo que hablar que el documento menciona esta disputa sobre el momento de la infusión del alma. Pero más allá de eso, nunca hubo dudas sobre la ilegitimidad del aborto provocado. Siempre fue considerado una falta grave. Pero sí había distinciones en cuanto a la especie del pecado y a la gravedad de las sanciones penales, porque como les decía, si el alma es infundida en la semana número 6, por ejemplo, porque hay que esperar que en el embrión se desarrolle la médula ósea, estoy inventando un poco, claro, antes no tenía alma espiritual, entonces antes estaba mal el aborto igualmente, pero era menos grave, ¿se dan cuenta? Pero todas esas discusiones tenían el límite de la biología de la época. Hoy en día ya no existen estas discusiones, se los acabo de decir. Dios infunde el alma espiritual en el mismo momento, creándola, en el mismo momento de la concepción. Siempre entonces se consideró el aborto provocado como una falta grave, durante incluso los primeros días. Seguimos con esta parte de la fe, que bueno, tengo que ir cortando para ser fiel a la hora, ¿no? Algunos documentos que atestiguan esto, en el siglo IX, por ejemplo, el Concilio de Maguncia, en Alemania, reafirma las penas decretadas por concilios anteriores contra el aborto y determina que sea impuesta la penitencia más rigurosa a las mujeres que provoquen la eliminación del fruto concebido en su seno. Y acá los concilios que cita son el de Elvira, que se desarrolló en España en el siglo IV, y el de Ancira, en Asia Menor, también en el siglo IV. Es muy interesante para los que estudian el derecho una recopilación que hubo de todos los decretos emanados por los papas anteriores al siglo XII, donde surge lo que fue el decreto de Graciano, una especie de enciclopedia que contenía toda la documentación legal de la Iglesia hasta el siglo XII. Y acá Graciano recoge el testimonio del Papa Esteban V, que también del siglo IX, y dice: es homicida quien hace perecer por medio del aborto lo que había sido concebido. Durante la Edad Media se recurre frecuentemente a la autoridad de San Agustín. San Agustín vivió entre el siglo IV y V. Nació en el año 354 y murió en el 430. 76 años vivió San Agustín. Y tiene un libro que se llama De Nuptiis et Concupiscencia, sobre el matrimonio y la concupiscencia. Y ahí tiene una cita que viene citada un montón de veces en la Edad Media, y dice así: a veces esta crueldad libidinosa o este libido cruel llegan hasta procurarse venenos para causar la esterilidad. Si el resultado no se obtiene, la madre extingue la vida y expulsa el feto que estaba en sus entrañas, de tal manera que el niño perezca antes de haber vivido, o si ya vivía en el seno materno, muera antes de nacer. ¿Ven esto de que muera antes de haber vivido? Tiene que ver con la infusión del alma que les decía. Santo Tomás, en el siglo XIII, enseña que el aborto es un pecado grave, contra la ley natural. En el Renacimiento, periodo del siglo XVI, el Papa Sixto V condena el aborto con la mayor severidad. Las cosas que dice este Papa son muy fuertes. Así como también un siglo antes lo hace Inocencio XI. Y acá del siglo XVI hago un salto al siglo XX, porque son los papas más recientes, ¿no?, que tenemos en la historia de la Iglesia.
Pío XI, en 1930, tiene un documento que se llama Casti Connubii, el casto matrimonio. Y ahí da respuesta explícita a las objeciones más graves. Porque uno dice, no, porque el aborto podría ser en tal caso o en tal otro. Bueno, el Papa va contestando. Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ha excluido claramente todo aborto directo, es decir, aquel que se realiza como fin o como medio. Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II, ha recordado la doctrina de los padres acerca del carácter sagrado de la vida, la cual desde su comienzo exige la acción creadora de Dios. El Concilio Vaticano II, esa reunión de obispos que tuvo lugar en Roma en el año 1965, terminó, en el documento Gaudium et Spes dice así: la vida desde su concepción debe ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Pablo VI, el Papa que terminó el concilio y siguió un poquito, San Pablo VI, esta enseñanza de la Iglesia no ha cambiado, ya que es inmutable. Como pueden ver en estos minutos, es la posición bimilenaria de la Iglesia. Y acá recomiendo la lectura de una aclaración, así se llama el documento, de la misma Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto procurado, que fue escrita en el 2009. Esta aclaración cita los 3 números que el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica al tema del aborto, desde el 2270 al 2273. Catecismo de la Iglesia Católica. Pero acá les leo una cita larga del Papa Juan Pablo II, que vino después del Papa Pablo VI, en su documento Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Es cierto que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y doloroso, en cuanto a que la decisión de deshacerse del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque se quieren preservar algunos bienes importantes, como la propia salud o un nivel de vida digno para los demás miembros de la familia. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Evangelium Vitae, número 58. Recientemente, el Papa emérito Benedicto XVI dijo que el aborto es obra del diablo, y el año pasado el Papa Francisco, que levantó un revuelo bárbaro, dijo que comparó el aborto con el contratar a un sicario. Dice nada más que el que practica el aborto tiene guantes blancos. Hasta ahí entonces, a la luz de la fe, ¿no? Este segundo apartado que es bastante amplio. Pero bueno, con este recorrido que hice, los católicos estamos contra el aborto porque tenemos fundamento en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia y en su magisterio, que esto está resumido en los escritos de los papas. Pero ven, siguiendo este esquema, eso es lo que tenemos para decir sobre el aborto. Porque el miedo no la deja ver, porque el miedo no la deja ver. Quiero ayudarte, niño, quiero que todos oigan tu voz.
El tercer punto, también a la luz de la razón. El respeto a la vida no es algo que se impone solamente a los cristianos, porque usando la inteligencia hay que analizar qué es y qué debe ser una persona. Una persona que posee una naturaleza racional, capaz de reflexionar por sí mismo y de decidir acerca de sus actos y por tanto de su propio destino. Sabemos que las personas gozamos de la libertad, somos dueños de nosotros mismos, poseemos un alma espiritual, porque incluso la inmortalidad del alma puede demostrarse filosóficamente, porque la existencia del alma no es algo religioso. A veces uno relaciona el alma con el espíritu, digamos, o con lo espiritual. Alma significa ánima, viene del latín anima, que significa animado. ¿Ven el cartón animado? Por eso alma tienen los animales y tienen las plantas. Todo ser viviente tiene alma, está animado. Las personas vivimos en una comunidad de semejantes y nos enriquecemos en esa comunión interpersonal. Cada persona posee su vida y se posee, y posee diversos bienes. Acá el documento trata también de que la sociedad es justamente la unión de esas personas en búsqueda de un fin o de un bien común, ¿no? Por eso los seres humanos somos capaces de renunciar a nuestros bienes particulares en pos de un bien común general. Pero nunca ese bien común puede estar por sobre el fin último de cada persona. Cada persona tiene un fin último que es Dios, que es sinónimo de la felicidad. Nunca se podrá tratar a una persona como un simple medio del que se dispone para conseguir un fin más alto. Entonces no, eliminemos a esta persona porque a la mamá le va a pasar. No existe ese razonamiento. Para los cristianos eso no es concebible. No, eliminemos a esta persona porque sabemos que está enferma. Entonces va a sufrir. Sí, va a sufrir. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, el sufrimiento es parte de la vida humana. ¿Y por qué eliminar a esa persona y no ayudarla a que sufra menos o acompañarla en su sufrimiento? Este tema, ¿no?, a la luz de la razón, toca los derechos y deberes recíprocos de la persona y de la sociedad. Hay que afirmar que existen derechos que la sociedad no puede conceder, porque son anteriores. Y esto es lo que les decía, el derecho a la vida no lo puede conceder una sociedad, porque las personas somos anteriores a la sociedad. Ahí ven cuando uno empieza a confundir todo. El primer derecho de una persona humana es su vida, es el fundamental. A nadie pertenece reconocerle este derecho, a algunos y a otros no. Porque desde el seno materno, que lo tenemos, por el hecho de haber venido a la existencia, tenemos el derecho a la vida. A nadie pertenece el derecho de reconocer, bueno, vos vas a vivir, vos no vas a vivir. Toda discriminación es inicua, ya se funde sobre la raza, el sexo, el color o la religión. Otras veces el Papa Francisco también comparó esto del tema del aborto con el nazismo, porque el nazismo también hizo una selección de personas. Estos sí, estos no. ¿De dónde? No es el reconocimiento del otro lo que constituye el derecho. Es algo anterior este derecho a la vida. Dígase lo mismo sobre los diversos períodos de la vida. No es menos legítimo en un niño que acaba de nacer que en un hombre adulto. Por eso los cristianos nos oponemos tanto al aborto como a la eutanasia. Estamos a favor de la vida del que empezó a nacer, el que empezó a existir,
y también como aquel que está dejando de existir en su materialidad, porque está muriendo. Pero en los cristianos sabemos que la muerte no es un cero, la muerte no es un fin, es una puerta. El respeto a la vida humana se impone desde que comienza el proceso de la generación, desde el momento de la fecundación del óvulo, que inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo. Un semovente, se dice en latín, se mueve por sí mismo, se mueve desde adentro. El que se mueve por sí mismo es porque está vivo. Nunca llegará a ser un ser humano si ya no lo es en ese momento. ¿Ven como les decía que es la cita implícita de Tertuliano? Nunca llegará a ser un ser humano si ya no lo es en ese momento, en el momento de la concepción. Si no es un ser humano, es otra cosa. Y si es otra cosa, nunca podrá ser humano, porque no existe el salto en las especies así de esa manera, ¿no? Si es un animal, va a ser un animal siempre. Si es un ser humano, va a ser un humano siempre, porque está en el ser. Y acá lo que les decía, el documento cita la genética moderna, que desde el primer instante queda fijado el programa de lo que será este ser viviente. La vida humana posee grandes capacidades que exige tiempo para ponerse a punto y estar en condiciones de actuar. Y acá dice, aunque hubiese duda sobre la cuestión de si el fruto de la concepción es ya una persona humana, es objetivamente pecado grave el atreverse al afrontar el riesgo de un homicidio. Supongamos que estamos dudando que fuese un ser humano, pero la Iglesia enseña, en caso de duda, y uno actúa, es un pecado grave. Y acá, un ejemplo clarísimo que pone el padre Lorim, dice, si a mí me dan una caja y me dicen, mira, acá hay un gato muerto, tíralo al río. Y uno al tener la caja, duda si en la caja hay un gato muerto o hay un bebé que no puede hablar porque le taparon la boca. Si duda y tira la caja al río, cometió un homicidio. Yo la verdad que no lo sé en el campo legal cómo es esto, pero yo lo estoy diciendo en el campo moral. Moralmente, cuando uno duda en este ámbito, no puede actuar. Si actúa es culpable. Me dan una caja y digo, me dicen, es un gato muerto, tíralo. Y yo digo, y no, a ver, ¿por qué? Y dudo, y la tiro, soy un homicida. Lo mismo en el caso del cazador. Yo voy con la escopeta, estoy cazando jabalíes en la noche, siento que se mueve algo por allá y dudo. Si dudo, no puedo disparar. Si disparo después de haber dudado y maté a una persona en vez de a un jabalí, soy culpable. No se puede dudar en este ámbito. ¿Ven? Igual, ya digo, con la genética moderna no cabe duda que es un ser humano. Hoy en día se estudia ese embrión con todas sus potencialidades. Ser tu hogar, ser tu amor. Hay un niño escondido, es un niño asustado, porque no es aceptado para vivir, para que esté allí, no es aceptado para vivir. Hay un niño pequeño, es un niño. La otra cuestión, el cuarto punto, es respuesta a algunas objeciones, porque claro, ya acabamos de ver que tanto la ley divina como la ley natural excluyen todo derecho a matar directamente a un inocente.
Sin embargo, hay razones aducidas para justificar un aborto, que son de peso. Por eso el documento la cita, y es lo que lo hace dramático al tema, ¿no? Porque hay razones, por ejemplo, la salud de la madre, muchas veces de vida o muerte. La carga que supone tener un hijo más, sobre todo si nace enfermo. La importancia que se da en distintos medios sociales a consideraciones como el honor y el deshonor, una pérdida de categoría. La vida humana es un bien demasiado fundamental para ponerlo en balanza con otros inconvenientes, incluso más graves. Por eso el documento reconoce que es dramático todo esto que acabo de decir y otras circunstancias más. Por lo tanto, ninguna de aquellas razones puede jamás dar objetivamente derecho a disponer de la vida de los demás. Por lo que se refiere al futuro desdichado del niño, nadie puede ponerse en su lugar para preferir en su nombre la muerte o la vida. Y acá se citan distintos eventos, ¿no? Sobre todo del siglo XX, lo que tiene que ver con la emancipación de la mujer o la libertad sexual, los progresos de la ciencia o el tema de la regularización sí, de los nacimientos. En todos estos puntos que acabo de citar hay cosas positivas para destacar. Pero digo, son cuestiones que el documento va tocando. Hay un niño pequeño, es un niño tan frágil, pero no será fácil borrar su existencia y su verdad, su existencia y su verdad. Paso rápidamente al quinto punto, que es la moral y el derecho. Y acá lo resumo sin ser tan fiel a lo que tengo escrito, porque claro, hoy en día se habla mucho de la legalización, como en esa época, no tanto porque uno esté a favor del aborto, sino para que sea despenalizado, ¿no? a nivel legal. Pero la Iglesia en este documento dice: muchos tomarán como autorización lo que quizá no es más que una renuncia a castigar, ¿no? De hecho, la Iglesia también ha avanzado, porque recuerdo que aquel que comete un aborto queda excomulgado. Se llama late sententiae, en el ipso facto. En el mismo momento esa persona deja de pertenecer a la Iglesia. De modo espiritual. No hace falta que le escriban un documento diciéndole: usted no pertenece más a la Iglesia. La Iglesia considera tan grave esto todavía, ¿no? Crimen abominable, dice el Concilio Vaticano II, que la persona que comete un aborto queda excomulgada, afuera del cuerpo místico de la Iglesia, excepto que se arrepienta. Por eso el Papa Francisco también, en el año de la misericordia, nos dio a todos los sacerdotes la potestad para perdonar a una persona que se reconoce pecadora por haber matado a su hijo, ¿no? O haber colaborado. Yo sinceramente, obviamente la mayoría de las confesiones que escuché fueron de mujeres, ¿no? Pero también he escuchado a algún varón que se ha arrepentido por haber forzado a su mujer a hacerlo, o bueno, ¿no? Sin entrar en detalles. Nunca escuché a alguna mujer que venga orgullosa a decirme que había abortado, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, ese es otro tipo de argumentos, ¿no? Pero me parece que vale mi opinión personal. Muchos tomarán como una autorización lo que quizá no es más que una renuncia a castigar. Por eso la Iglesia también está muy atenta en esto que tiene que ver con la parte legal en los países, diciendo: estén atentos, porque si lo despenalizan, se puede interpretar como que el legislador está de acuerdo al aborto, está de acuerdo con el acto, y no necesariamente. Por eso la Iglesia está en contra, ¿no?
Digo, terminando, porque quiero leer algunas cuestiones, tal vez que ustedes pusieron ahí en las preguntas, el último punto, que es la conclusión. Yo quiero que todos oigan tu voz. Quiero darte el refugio, ser tu cuna, ser tu hogar, ser tu amor. Porque tu vida vale como la mía y la de todos es de Dios. Seguir la propia conciencia, obedeciendo la ley de Dios, no es siempre un camino fácil. A veces se requiere heroísmo para mantenerse fieles. O sea, cumplir los 10 mandamientos nunca fue o será fácil. Y acá, este mandamiento que está en el trasfondo de todo esto que la Iglesia enseña es el quinto: no matar. Pero claro, sería volver la espalda al Evangelio, medir la felicidad por la ausencia de penas y miserias en este mundo. Como les decía, no, como el nene va a nacer con una enfermedad, mejor que deje de existir. O como nos va a hacer trabajar mucho a nosotros por esta enfermedad con la que viene, mejor que deje de existir. Los cristianos escuchamos del Señor: felices los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:5. Lo cual no significa ser indiferentes a las penas y miserias de esta vida. Todo cristiano debe estar dispuesto a hacer lo posible para ponerles remedio. Por eso, motivados por la ley de la caridad, tantas instituciones de la Iglesia que ayudan a las madres de esos niños y a esos niños una vez que nacieron. Incluso en la ciudad, en nuestra arquidiócesis. Porque la ley de la caridad tiene como un primer objetivo la justicia. Es necesario actuar sobre las costumbres. Por eso, importante lo que tiene que ver con la ley. Pero también en el campo de las ideas. Dice el documento. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy dando una catequesis para formar o reafirmar lo que alguno ya sabe, obviamente, lo que hemos aprendido, pero a mí me sirvió un montón estudiar esta declaración. No se puede permitir que se extienda, sin contradecirla, una manera de ver la fecundidad como una desgracia. La fecundidad con la que nacen la mayoría de las mujeres es un don, y también la de los varones. Pero digo, esa fecundidad propia de la mujer porque es la mujer la encargada de custodiar la vida naciente. Custodiarla en su cuerpo. No es su cuerpo, pero en su cuerpo custodia una vida nueva. La paternidad responsable, guiado por la virtud de la prudencia, es una cooperación con el Creador, en la que toca la transmisión de la vida. Dios quiso contar con el ser humano para que la especie humana se propague. Por eso es tan necesario el amor entre el varón y la mujer en el matrimonio. Pero ejercido lo que tiene que ver con la transmisión de la vida, responsablemente. Por eso la Iglesia acuñó este término hace pocas décadas. Paternidad responsable. No siempre se puede tener un hijo, ¿no? Hay que ver cuál es la voluntad de Dios. La vida procede de Dios en todos sus niveles. La Iglesia de Cristo tiene cuidado fundamental de proteger y favorecer la vida, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, como dice el capítulo 10 de San Juan. Y esa vida que es espiritual tiene su comienzo indispensable en la vida corporal, fruto de la concepción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero.